Bienvenidos a la clase sobre cultura y sociedad. Recuerden que todo lo que tiene que ver más con sociedad y clases sociales lo van a ver mejor en sociología, pero nosotros lo vamos a abarcar y lo vamos a pensar desde algunas expresiones artísticas, ¿sí? Como películas, capítulos de series, algunos textos que vamos a leer, ¿sí? Y de algunos pensadores también de la cultura y de la sociedad. Pensemos primero entonces en los conceptos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en cultura, vamos a pensar sobre todo en muchas veces en el uso que le damos a la palabra cultura, más bien relacionado con el arte, ¿sí? Por ejemplo, encuentro cultural, ¿sí? O podemos pensar, esta persona es muy culta, ¿sí? Pero pensemos también que la cultura tiene que ver con un poquito más allá de eso, ¿sí? La cultura va a tener que ver con los valores que comparte una sociedad, pero también con sus usos y sus costumbres, ¿sí? Con las actividades y con las maneras o las formas que tienen las personas de hacer su vida cotidiana, ¿sí? De los significados sociales que las personas otorgan a los objetos, las acciones, las relaciones entre ellas. Y vamos acá en este caso a pensar en los tres conceptos que le dan el nombre a la materia, que tienen que ver con comunicación, cultura y sociedad, ¿sí? La cultura va a englobar todos estos eventos y vamos a tener en cuenta el concepto de sociedad, que dice que alude a la red de relaciones que se establecen entre los integrantes, grupos e instituciones de un conjunto de personas, ¿sí? Todas las relaciones que se establezcan entre un grupo determinado y sus instituciones van a ser una sociedad. Obviamente que la sociedad, la cultura y la comunicación van a estar estrechamente relacionadas, ¿sí? Yo necesito de la comunicación para transmitir cultura y también la necesito para formar parte de una sociedad, ¿sí? Acuérdense de lo que hablamos cuando hablábamos de Saussure, del consenso, ¿sí? De la lengua como parte de una sociedad particular, ¿sí? Que nos atraviesa a todos y que a la vez tiene que ver con un sentido de pertenencia. Entonces, los conceptos de cultura y sociedad se diferencian teóricamente, pero son inseparables, son las dos caras de una moneda, ¿sí? Toda la sociedad tiene una cultura y toda cultura es puesta en práctica por individuos que se interrelacionan. Es decir, la cultura se manifiesta en una sociedad. Siempre que yo tenga un agrupamiento de personas, vamos a tener una cultura, ¿sí? Ya sea una cultura grande, como una cultura que puede ser hegemónica, como una cultura que puede ser una cultura global, pero también vamos a tener subgrupos de sociedades más pequeñas, como puede ser una familia o puede ser un grupo de amigos o una escuela, por ejemplo, y esa sociedad a su vez va a tener una cultura particular, ¿sí? Entonces, concepto de cultura y de sociedad van a ir siempre juntos y van a estar atravesados por la comunicación. Entonces, las primeras investigaciones antropológicas sobre la cultura fueron realizadas en Europa y en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Uno de los principales resultados fue la evidencia de que todo grupo social tiene cultura. Sus integrantes interpretan lo que sucede en el mundo sociocultural, crean, manipulan objetos y símbolos como herramientas, objetos rituales y demás. Estas características generales de las sociedades humanas fueron denominadas por los antropólogos la cultura. La C en mayúscula indica que su existencia es un rango común de todas las agrupaciones humanas. O sea, repetimos lo mismo, todas las sociedades, todos los agrupamientos de seres humanos van a tener una cultura. Entonces, una visión histórica y forzosamente esquemática de los estudios realizados durante el siglo XX por los científicos sociales sobre la cultura permite observar la siguiente tendencia centrípeta. Al comienzo, los investigadores estudiaron sociedades distantes a la sociedad a la que pertenecían estos investigadores. Luego, los estudios fueron dirigidos hacia el interior del propio mundo sociocultural, o sea que los investigadores lo que hacían eran estudiar sociedades o culturas muy lejanas a su realidad, ¿sí? El relativismo cultural pone de relieve que cada conjunto social va a tener manifestaciones culturales propias, que no existen culturas superiores a otras, como sostenían los evolucionistas, ¿sí? En realidad lo que se consideraba era que íbamos a tener culturas
muy desarrolladas, ¿sí? Y que las culturas que ellos consideraban que no eran desarrolladas iban indefectiblemente a evolucionar hasta parecérseles, ¿sí? Por ejemplo, piensen en los europeos cuando llegan a América. No van a pensar que los americanos o que los nativos de estas tierras tuvieran una cultura diferente, sino que las consideraban una cultura primitiva y una cultura inferior que iba a tener que evolucionar hacia algo más parecido a lo que era la cultura europea. Entonces, cohesión social y unidad cultural. Los medios por los cuales una sociedad asegura la unidad cultural que permite su continuidad son diversos. Por una parte, la cohesión social se refuerza diferenciando a los integrantes de una sociedad de los miembros de otras. Por otra parte, se pone en funcionamiento mecanismos socioculturales internos de la sociedad por los cuales se estimula una noción de identidad. ¿Qué quiere decir esto? La cohesión social y la unidad cultural tienen que ver con que cada sociedad va a hacer que las personas que formen parte de esa sociedad sean diferenciables de otras. Por ejemplo, pensemos nosotros como miembros de la sociedad argentina, ¿sí? Obviamente que nosotros vamos a haber pasado por una serie de procesos que van a formar nuestra identidad y que van a hacer que nosotros nos diferenciemos, por ejemplo, a gente que forma parte de la sociedad y de la cultura china, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pasamos por una serie de momentos sociales y de estructuras sociales que tienen mucho que ver con las instituciones que hacen que nosotros nos podamos diferenciar de otras e internamente funcionar como grupo, ¿sí? Bien, ahora van a aparecer a partir de ahora una serie de conceptos, sí, que les voy a mandar igual un apunte para que lean, pero pensemos esto. El etnocentrismo, uno de los mecanismos utilizados por los conjuntos sociales para estimular la cohesión entre los miembros se denomina etnocentrismo. ¿Sí? Este término lo que quiere decir es que favorece el sentido de pertenencia a su sociedad y refuerza los mecanismos de integración social. ¿Qué quiere decir el etnocentrismo en el caso de formación de conceptos y de esto que tiene que ver con la cohesión social? El etnocentrismo lo que plantea es tener como central a nuestra propia cultura muy diferenciada de otras culturas, ¿sí? No lo pensemos tanto por el lado negativo del concepto de etnocentrismo, sino que pensémoslo como algo que tiene que ver con mi cultura es central en mi visión del mundo. Puedo tener otras visiones y aceptar otras culturas, pero la mía siempre va a ser central, va a ser la más importante. ¿Qué van a ser los procesos de socialización? Nosotros vamos a tener mecanismos socioculturales básicos por el cual la sociedad va a asegurar la continuidad. Entonces, esos procesos de socialización, que son los que de alguna manera atraviesan todas las personas de esta sociedad, para formar parte de esa sociedad en la que nació y en la que se está criando, van a marcar qué características de esa sociedad tienen esas personas. A ver, es un trabalengua lo que acabo de decir, pero lo que voy es que toda persona que nace dentro de una sociedad va a pasar por determinados momentos y por determinados mecanismos que hacen que esa persona pertenezca. Esos procesos de socialización van a estar signados por agentes socializadores, ¿sí? O agentes de socialización, que son los que me van a marcar a mí y los que me van a enseñar a mí el camino hacia mi formación como participante de esa sociedad. El primer agente de socialización va a ser la familia, ¿sí? Uno de los elementos que tengo como proceso de socialización es aprender el idioma que habla mi familia y que habla la sociedad en la que yo vivo, ¿sí? Se impone, es arbitrario, pero la tengo que adquirir para poder formar parte, ¿sí? Otras van a ser las instituciones educativas, donde yo voy a aprender una serie de conceptos y de conocimientos, ¿sí? O es lo que se pretende que hagamos, para igualarnos de alguna manera en lo que es la cultura general, como mal llamada cultura general o conocimientos básicos del mundo
que voy a adquirir en la edad escolar. Obviamente que el objetivo va a ser transmitir valores, tradiciones y creencias, ¿sí? De ese mundo sociocultural donde el niño está creciendo. Cuando uno crece, de todas maneras, vamos a ver que esos agentes de socialización muchas veces van a ser elegidos por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener como agente de socialización un club de barrio, ¿sí? Porque estoy haciendo algún deporte que elegí o que eligió mi familia para mí. Entonces ahí voy a tener otro agente de socialización. Los amigos, los grupos de amigos que yo me haga también van a ser agentes de socialización. Y así a lo largo de toda la vida, todas las personas vamos a tener diferentes, ¿sí? La universidad, un terciario, un trabajo, ¿sí? Y obviamente acá, que era lo que yo les decía anteriormente, tiene mucha importancia todo lo que es lo referido al lenguaje, ¿sí? Pensémoslo al lenguaje como la capacidad que tenemos como seres humanos de comunicarnos, pero lo que importa acá no tanto el concepto de lenguaje, sino de lengua, ¿sí? Las personas van a producir significaciones y van a interpretarlas, ¿sí? Y yo necesito producir y reproducir lenguajes a través de un uso, a aprender a conocer y reconocer el mundo en el que se está viviendo. Entonces, el lenguaje es un elemento fundamental, ¿sí? Yo sin lenguaje, sin lengua no puedo o me va a ser mucho más complicado transmitir una cultura, ¿sí? Transmitir conocimientos, creencias, costumbres, ¿sí? Y obviamente que también va a tener que ver con que la lengua me va a permitir a mí transmitir los sentidos otorgados a los objetos, las situaciones, las relaciones que comparten con otros miembros de la sociedad. ¿Cuáles son las dimensiones en el estudio de la cultura? El análisis de las diversas dimensiones en que se manifiesta la cultura permite comprender la importancia fundamental de los componentes culturales. Y obviamente que para el análisis de la cultura voy a tener que tener en cuenta tres dimensiones. La personal, ¿sí? Como cultura individual, la sociedad y la relación con grupos sociales y las relaciones entre sociedades. Entonces lo pensamos en función de la individualidad, del grupo y de ese grupo con otros grupos sociales. El concepto de cultura fue cambiando a lo largo del tiempo. Cada época histórica va a tener un concepto de cultura particular, ¿sí? Después vamos a pensar en qué pensamos en la actualidad. Básicamente, nosotros relacionamos inmediatamente, como les decía al principio del video, esto de que cultura muchas veces se relaciona con el arte y con los conocimientos que tiene la persona. Una persona culta es una persona que tiene muchos conocimientos, que sabe mucho de arte, que sabe mucho de música, de pintura, de ciencia, sí, pero en realidad ese concepto de cultura o en realidad el concepto de culto ya no está tan relacionado con la cultura en sí. En realidad todos somos cultos porque todos estamos inmersos dentro de una cultura. Entonces, si volvemos a lo anterior con respecto a las tres dimensiones, vamos a tener la división individual, entonces desde el punto de vista de los individuos, cómo van internalizando y cómo van adquiriendo esos elementos socioculturales, esa realidad sociocultural que nos atraviesa, cómo crea su identidad personal y cómo crea también su identidad social, ¿sí? Cómo una persona puede sentirse parte de, ¿sí? Con respecto a la sociedad nacional y los grupos sociales, hay distintos tipos de conjuntos sociales, por ejemplo, los grupos, los sectores socioeconómicos, las sociedades nacionales. La relativa coherencia cultural de estos conjuntos se transmite de generación en generación y permite la cohesión y la reproducción social, ¿sí? Su continuidad comunidad social. Si yo no transmito mi cultura o mi sociedad o mi forma de vivir a otras generaciones, la sociedad y la cultura tienden a desaparecer, ¿sí? Entonces, el concepto de hábitus, un concepto bastante importante. En cada país predominan ciertos colores, tradiciones y costumbres,
todos sus habitantes comparten alguno de ellos, las personas se identifican y aprenden códigos de comportamiento y normas valorativas. Entonces, acá lo que tenemos que pensar, y esto se los dejo para que lo piensen y después lo charlamos, es qué elementos de la cultura nacional de nuestro país nos atraviesan a todos los habitantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, pensemos que nosotros tendemos a pensar, ¿sí?, en determinados elementos culturales que forman parte del imaginario colectivo. Entonces pensemos, por ejemplo, después de haber leído Martín Fierro el año pasado, ¿se sienten identificados con Martín Fierro? ¿Sienten que forma parte de esa cultura? ¿Hasta dónde forma parte de su identidad como argentinos? El mate es algo que nos atraviesa a todos. Todos nos sentimos parte de esa comunidad tomadora de mate. ¿Hay algún otro elemento? ¿Qué música forma parte de la identidad nacional? ¿Qué símbolos, qué personas? ¿Sí? Vamos a ver que si bien no nos sentimos atravesados por absolutamente todos los objetos que forman parte de la cultura nacional, vamos a ver que siempre va a haber alguno que sí nos describe a todos o nos representa a todos, que quizás tiene que ver con esto de los colores, ¿sí? Sobre todo con la bandera, con las carapelas y demás, uno siente ese sentido de pertenencia por esos colores determinados. ¿Qué pasa con la relación entre países? Acá relacionamos un poco con lo que habíamos visto con clases sociales o con lo que vamos a ver en clases sociales según qué video hayan visto primero. ¿Qué pasa con los países más ricos y poderosos, con esto de los países desarrollados y los subdesarrollados? ¿Quiénes son los que califican a un país de desarrollado y subdesarrollado? ¿Sí? ¿Cómo estos países poderosos pueden influenciar la formación, la cultura y los hábitos de un país que es más pobre? ¿Sí? O sea, cómo estas relaciones internacionales modifican la estructura social y cultural de un país menos desarrollado o un país más pobre, ¿sí? ¿Qué pasa con los bienes culturales? ¿Qué son los bienes culturales? Si en la sociedad se producen objetos que tienen lugar en un contexto sociocultural y sea cual fuere su función, uso y circulación, requiere de significados sociales. Todos los objetos tienen significados para las personas que lo utilizan y para quienes las rodean. Estos significados van más allá de la función específica. Como bienes culturales podemos mencionar a la música, a nuestro arte local, ¿sí? Por ejemplo, Bernie con la serie de Juanito Laguna. Son bienes culturales, no siempre tienen que ser, por ejemplo, de las artes más elevadas, sino que tienen que ver también con el arte llamado popular, ¿sí? Con la creación de, por ejemplo, de grafitis, de canciones de cualquier ritmo que se les ocurra. Y pensemos también con esto de ideología. ¿Qué es una ideología? ¿Sí? Esto va a tener que ver con un conjunto de informaciones, creencias y valores que guían y se manifiestan en la acción de las personas y del grupo. Obviamente que dentro de los grupos socioculturales o socioeconómicos vamos a tener una ideología dominante, ¿sí? Que es la que de alguna manera nos va a mostrar, ¿sí?, lo que está bien y lo que está mal socialmente hablando, pero también pensemos que cada uno va a tener ideologías propias o ideologías compartidas con un grupo más pequeño que lo que es la ideología dominante, ¿sí? Entonces, pensemos que vamos a hablar también de campos culturales, ¿sí? Para comprender las relaciones entre los individuos y su mundo sociocultural, Pierre Bourdieu desarrolló el concepto de campo. Este concepto permite explicar cómo llegan las personas a internalizar y poner en práctica su particular visión del mundo que impregna todas sus acciones. O sea, cómo una persona que crece en una sociedad adquiere todos estos conocimientos y los pone en práctica a la hora de desarrollar su vida cotidiana, ¿sí? Para Bourdieu, los campos son espacios de acción organizados en torno a su
a un interés específico e incluye todos los aspectos de la vida de una sociedad, ¿sí? El el educativo, el artístico, el político. Estos campos están definidos por la existencia de ciertas posiciones o supuestos ocupados por personas que están en interrelación. La existencia de los puestos dirigentes y seguidores, así como sus relaciones mutuas, definen a esta situación como un campo. O sea, vamos a tener la vida en sociedad separadas en campos. Cada campo va a tener que ver con determinados elementos sociales. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el campo de la educación. Ahí vamos a tener determinadas personas que funcionan como dirigentes, ¿sí? Que van a transmitir cierta parte de la cultura de una sociedad, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el campo artístico, que va a ser bastante amplio. Entonces, ahí es donde vamos a tener dirigentes y seguidores. En este caso, por ejemplo, el campo artístico va a ser muy amplio. Vamos a tener muchos dirigentes y muchos tipos de seguidores, ¿sí? Y así con cada uno de estos campos. Los campos van a tener dos elementos: un conjunto denominado el capital, de recursos considerados valiosos y escasos, y una lucha por tales recursos entre quienes los poseen y quienes aspiran a poseerlos, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la educación, el capital va a ser el saber, ¿sí? Y la lucha para tales recursos va a tener que ver con quienes ya tienen ese saber y quienes quieren obtenerlos, ¿sí? No sé si quedó claro el concepto, después si no me preguntan, no pasa nada. Vamos a tener entonces tipos de campos culturales. Vamos a tener la cultura elitista o la cultura de élite, que va a estar destinada al gusto de los sectores socioeconómicos más poderosos, donde vamos a tener obras únicas de alta adquisición y por lo tanto económicamente inaccesibles para los sectores socioeconómicos de recursos limitados, ¿sí? Por ejemplo, estos van a tener que ver con instituciones artísticas y con artistas en particular. Piensen, por ejemplo, en un pintor que vende su obra, ¿sí? No todos vamos a tener acceso a adquirir ese cuadro, por ejemplo, o no todos tenemos acceso a comprar la entrada a ese museo, ¿sí? Entonces tiene que ver con determinadas expresiones artísticas muy costosas económicamente hablando. Vamos a tener la cultura popular, ¿sí? Que es la cultura que tiene que ver con las manifestaciones de los sectores que no ocupan posiciones de poder político ni que tienen a disposición el capital cultural, y se manifiesta a través de producciones locales asociadas a la tradición, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el arte callejero, ¿sí? En los artistas callejeros, en otro tipo de cultura que tiene que ver más con estos sectores más marginados, ¿sí? Y después vamos a tener la cultura de masas o industria cultural, que surge del desarrollo tecnológico de los medios masivos de comunicación. La industria cultural ha producido un cierto grado de homogeneización cultural mundial, al mismo tiempo ha creado segmentos de mercado específico. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros estamos inmersos en una cultura globalizada, sí, pero ojo también, porque no todos los países van a formar parte de esa cultura globalizada. Por eso lo ideal sería hablar de cultura de masas, donde forman parte no solamente un país, sino que puede llegar a formar parte toda una sociedad y sociedades de otros lugares del mundo, ¿sí? Y que van a compartir ciertos gustos, ciertas creencias, ¿sí? Ciertas manifestaciones culturales, ¿sí? Como por ejemplo los artistas internacionales que tienen seguidores en todo el mundo, el uso de las redes sociales, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar también, como dice Canclini, que es uno de los autores que vamos a tomar de referencia, va a tener que ver con esto de la cultura híbrida, ¿sí? Vamos a tener culturas multifacéticas, donde vamos a tener elementos tradicionales y modernos, donde vamos a tener elementos de origen popular, elementos de la industria, cosas nacionales y tradiciones nacionales y otras adquiridas de otros lados. La cultura es algo que está en constante modificación, en constante cambio, y que va a estar también en constante hibridación y mezcla con otras culturas. Entonces, pensemos cómo se transforma la cultura, cuál es el concepto de cultura más válido que podemos pensar, ¿sí? Y cuáles son las expresiones artísticas
que forman parte realmente de la cultura. ¿Todos realmente somos cultos? ¿No lo somos? ¿Quiénes son cultos? ¿Qué características tiene que tener un individuo de una sociedad particular para que sea considerado culto? Espero que les haya servido y que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.